Vamos a ver a las hormonas de reemplazo del hipotálamo y de la adenohipófisis. Obviamente no tenemos hormonas de reemplazo para todas las hormonas que son producidas por el hipotálamo o que son producidas por la adenohipófisis, solo de algunas. Entonces vamos a ver esas. Tenemos, por ejemplo, reemplazo de la hormona de crecimiento, que es pues dar como tal la hormona de crecimiento. Entonces, cuando vamos a dar la hormona de crecimiento, si es un paciente que tiene deficiencia de la hormona de crecimiento o un paciente que venga con el síndrome de Turner, el síndrome de Turner es que el paciente, la paciente, que es una mujer, va a tener 45 cromosomas en lugar de 46, porque solo va a tener un cromosoma X en lugar de tener 2 cromosomas X. En estos dos casos vamos a dar hormona de crecimiento. ¿Qué otra hormona de reemplazo tenemos? La oxitocina. Podemos dar oxitocina de manera exógena. ¿Cuándo vamos a dar la oxitocina? Cuando viene el trabajo de parto. Porque la oxitocina lo que hace es contracción del útero. Y también aumenta que se destruyan las fibras del cervix y se puede abrir el cervix por donde va a pasar el bebé. ¿Qué otra? Tenemos la somatostatina. La somatostatina, cuyo análogo se llama octotride o octotride. Esta molécula, esta hormona, lo que hace es que inhibe casi con cualquier hormona que entre en contacto. Entonces, la somatostatina o su análogo octotride, va a inhibir a cualquier hormona que se encuentre. Entonces, la utilizamos generalmente para cáncer o para un tipo de tumor que que secrete hormona, como es, por ejemplo, un gastrinoma. Un gastrinoma es un tumor que produce gastrina. Entonces, si damos un análogo de somatostatina como octotride, esto se une a la gastrina que estamos produciendo en muchas cantidades. Entonces, al dar un análogo de la somatostatina, estamos haciendo que la hormona que tenemos de más, que en este caso es la gastrina sea inactivada por haberse unido a este análogo, al análogo de la somatostatina. ¿Qué otra? Por ejemplo, en el tumor carcinoide, aquí tenemos mucha producción de la serotonina. Entonces, para inhibir a la serotonina podemos dar un análogo de la somatostatina, porque la somatostatina se une con la serotonina y entonces ya no tenemos efectos de la serotonina. ¿Qué otra? Paciente que venga con acromegalia. Los pacientes que vienen con acromegalia son pacientes que ya están en la edad adulta, ya no van a crecer más y por alguna razón tienen un tumor o algo que está haciendo que se secrete mucha hormona de crecimiento. Entonces, para inhibir los efectos de esta hormona de crecimiento, vamos a dar octotrida, que es un análogo de la somatostatina. Esto es para que la somatostatina se una con la hormona de crecimiento y ya no tengamos efecto de la hormona de crecimiento. Entonces, acromegalia. Ahora, ¿qué otra hormona tenemos? Tenemos los análogos de la hormona antidiurética, que es desmopresina. Entonces, la hormona antidiurética, que también se llama vasopresina, esta lo que hace es que promueve la reabsorción de agua en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Entonces, cuando vamos a dar un reemplazo de la hormona antidiurética, cuando el paciente obviamente si tiene deficiencia de la hormona antidiurética o paciente que venga con diabetes insípida, que sea del hipotálamo, que sea por el hipotálamo o por daño a la pituitaria, no si es por daño al riñón. Entonces, rápidamente tenemos el hipotálamo, las células del hipotálamo que producen la hormona antidiurética. Esta llega a la pituitaria posterior, y aquí es almacenada en vesículas. Y en el momento apropiado la vesícula se fusiona con la membrana de la célula y se libera la hormona antidiurética, que no es que sea producida en la pituitaria posterior, sino que fue almacenada en la pituitaria posterior, pero fue producida por el hipotálamo.
si no tenemos producción de la hormona antidiurética por medio del hipotálamo, o sea, un daño del hipotálamo, o algún daño en la pituitaria posterior en donde no se pueda almacenar la hormona antidiurética, pues el paciente no va a tener hormona antidiurética. Y si no tiene hormona antidiurética, no va a poder absorber o reabsorber el agua. Entonces, para esto la utilizamos. Si el paciente tiene una disminución de la hormona antidiurética, pues le vamos a dar el reemplazo de la hormona antidiurética, que es la desmopresina. Entonces el paciente ahora tiene desmopresina, que llega, tiene desmopresina, que es un análogo de la hormona antidiurética, y esta va a tener efecto en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Entonces, por medio de esto, el paciente va a aumentar la reabsorción de agua. Si aumenta la reabsorción de agua, disminuye el volumen de orina. Entonces, por eso utilizamos la desmopresina en pacientes que vienen con diabetes insípida. Si es un paciente que viene con diabetes insípida, al darle la desmopresina, estamos haciendo que reabsorba más agua. Entonces ya no va a estar yendo tantas veces al baño a orinar. Entonces, para diabetes insípida, que sea diabetes insípida central. Central se refiere a que el daño está en el sistema nervioso central, como es el hipotálamo o la pituitaria posterior, y no per se en el órgano blanco, que serían los riñones. Pero bueno, ¿en qué más vamos a dar la vasopresina? Pacientes que vengan con hemofilia A, o pacientes que vengan con enfermedad de von Willebrand. Entonces, cuando el paciente tiene síndrome de von Willebrand o tiene la enfermedad de von Willebrand, eso es que el paciente tiene disminución del factor de von Willebrand o no lo puede formar bien. Entonces, aunque no lo pueda formar bien, la desmopresina lo que hace es que promueve que se forme más concentración del factor de von Willebrand. Entonces, aunque sea un factor de von Willebrand, digamos como defectuoso, pues si tenemos un aumento de la producción del factor de von Willebrand, entonces el paciente va a responder al factor de von Willebrand, que es, por ejemplo, un paciente que viene con sangrado o algo, que queremos parar el sangrado, o el paciente de manera natural para el sangrado por medio de la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. La adhesión plaquetaria se involucra la colágena que está expuesta y el factor de von Willebrand. Entonces, si es un paciente que tiene deficiencia del factor de von Willebrand, que es la enfermedad de von Willebrand, al darle la desmopresina aumenta la concentración o la secreción de este factor de von Willebrand, aunque esté defectuoso. Y por mal o bien que funcione, pues si tenemos mucho del factor de von Willebrand, al tener mucho factor de von Willebrand, pues de algo va a servir el factor de von Willebrand en la hemostasis primaria, que es la adhesión de las plaquetas. Pero bueno, ya cómo funciona el factor de von Willebrand y está en otro video. Y entonces ya vimos las 3 causas por las cuales vamos a dar desmopresina. Ya vimos la somatostatina, la oxitocina, la hormona de crecimiento, y vamos con la última. Lo voy a poner aquí, que es los antagonistas de la hormona antidiurética. Estos son, por ejemplo, conivaptan o colbaptan, o por ejemplo demeclociclina, que es un derivado, o pertenece a la familia de las tetraciclinas.